tuviste acceso a todas esas referencias. Es impresionante, digamos, son libros, hay artículos, pero es un trabajo... Sí, hay música que no es fácil encontrar. Impresionante, impresionante ver la cantidad, tiene más referencias que un libro de medicina. Bueno, Aníbal es médico. Sí. Bueno, yo te iba a mencionar a vos, pero digo, bueno, si hay alguien que sabe de qué se trata la medicina, Aníbal sabe mucho. En realidad, digamos, yo trato de estar bastante, en lo que tiene que ver con libros, trato de estar lo más al día que puedo desde este apartado lugar del mundo, con el tipo de músicas que me interesan, que insisto, no es solo el progresivo. Y tengo una biblioteca privada, obviamente, que es bastante considerable. Ahora, digamos, en la época de internet vos tenés colecciones completas de revistas que jamás en la vida podrías conseguirlas, pero aunque tuvieras el dinero para pagarlas, digamos. O sea, las revistas underground del tipo International Times o Oz, que fueron muy famosas en la contracultura británica, bueno, parte de los semanarios, cosas, digamos, incluso revistas menos conocidas de la época como Zigzag. Digo, mucho de ese material está disponible en la web. Claro, hay que saber buscarlo, quiero decir, tiene que haber alguien que te haga enterar de que ese material existe. Pero bueno, pero ahí yo creo que hay como una cosa de oficio, pero en el sentido de, bueno, como hace 30 y pico de años, casi 40 que me dedico a esto, algo tengo que haber aprendido, por lo menos buscar la fuente. Una de las cosas que también me sorprendió y supuestamente yo creía que por ese lado más o menos lo tenía cubierto y fue todo un redescubrimiento, es como en un libro de rock progresivo entran los Beatles, los Who, Small Faces, los Kings, la importancia de Ray Davies como cronista, o tal vez el mejor cronista a la altura de Bob Dylan del otro lado, en cómo ellos recuperan esas tradiciones que después también van a ser muy importantes en la formación del progresivo. Las tradiciones callejeras, el music hall, esa cuestión muy inglesa de aferrarse a lo que ya pasó de moda, ¿no? Y una nostalgia por el tiempo pasado y el gran miedo a que la cultura norteamericana invadiera con todo, ¿no? Con lo que eso significaba, ¿no? Todas esas cuestiones que están metidas ahí también en esos capítulos donde hablas de esas 4 bandas, y los Who también. Sí, lo que yo quería mostrar era cómo, o sea, ese hacerse inglés de la música pop británica estaba muy ligado a una especie de dialéctica entre nostalgia y modernidad. O sea, porque, digamos, la idea de que una de las características típicas del inglés es aferrarse a todo aquello que está pasado de moda, así literalmente la plantea George Orwell en muchos de sus ensayos. Esa fue una fuente de inspiración bastante grande para mí, porque yo soy un férreo admirador de Orwell, lo considero uno de los grandes intelectuales del siglo XX. No es una opinión que esté de moda hoy, pero digamos, yo la defiendo a muerte. Y efectivamente uno podía rastrear cómo, digamos, se iba produciendo fundamentalmente en el ámbito de las clases medias, toda una especie de reconsideración del pasado que estaba fuertemente ligada a la pérdida de la capacidad imperial de Gran Bretaña, fundamentalmente a partir de la gran crisis del canal de Suez de 1956. Era algo que no solo aparecía en la música pop, sino que también aparece mucho en la literatura, en el teatro de la época. O sea, es claramente una especie de cine. Sentimiento, sensibilidad extendida, sí, en Gran Bretaña, en el cine sí, en buena parte de lo que fue el free cinema inglés, en los Angry Young Men, en el kitchen scene drama, o sea, en el drama literario de los años 50, 60. Pero ¿cuál era la peculiaridad, digamos, que esa nostalgia que uno ve, por ejemplo, en muchos de esos temas Music Hall de McCartney, como no sé, Martha My Dear, Maxwell Silverhammer, When I'm 64, pero que también encuentra, digamos, cuando uno escucha lo que para mí es el gran single psicodélico, digamos,
digamos, yo soy bastante obvio en eso. O sea, se me preguntan, bueno, ¿cuál fue el mejor single de toda la historia de la psicodelia británica? Y yo te voy a decir, Strawberry Fields Forever, Penny Lane. O sea, y no es que no haya escuchado los singles más oscuros, pero quiero decir, por lo que eso significó, o sea, porque la capacidad de amplificación que tiene lo que están haciendo los Beatles ahí, obviamente no la podía tener ninguna otra banda, ¿no? O sea, digamos, por una razón que no es meramente musical, aunque yo considero que son dos canciones extraordinarias, sino también es como una razón social, si se quiere, ¿no? Bueno, ahí había toda una obsesión con la infancia, ¿no? Con el intento de reconstruir la infancia liverpuliana, que, digamos, como eso finalmente tuvo que salir como single, eso en realidad malogró un poco cualquier idea conceptual que pudiera haber tenido el Sgt. Pepper, ¿no? O sea, el Sgt. Pepper con esas dos canciones incluidas hubiera sido probablemente un álbum mucho más conceptual de lo que en realidad es. Yo creo que no es un disco conceptual como muchos dicen por ahí, no es el primer disco conceptual, sino que es un ciclo de canciones, un poco al modo de como era un ciclo de canciones en el romanticismo alemán. Pero había dos gestos que para mí me parecían de una modernidad absoluta. Uno tenía que ver simplemente con lo que podríamos llamar el estado de la tecnología, ¿no? Que era la magia del estudio de grabación. O sea, era el momento donde efectivamente se estaban descubriendo las posibilidades extraordinarias que podía brindar el estudio de grabación. Casi les diría, no hay música progresiva sin estudio de grabación, pero como todos ustedes saben, bueno, eso es una cosa que obviamente empezó a mediados de los 60, ¿no? Discos como el álbum debut de Pink Floyd, el Sgt. Pepper, incluso, bueno, no sé, una cosa como Tomorrow Never Know, hubiera sido imposible. El primero de los Moody Blues, sí, el Days of Future Past. Pero por eso sería Sgt. Pepper y el disco de Pink Floyd, el primero, serían como mito, a partir de ahí como que cambiaría, porque bueno, antes para atrás, perdóname, lo puse la así, música americana está totalmente presente en Inglaterra, por eso pasó la invasión inglesa a Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Le devolvieron la música con unos retoques, vamos a decir la verdad, porque fue así. Vos decís en el 64, claro, cuando sí, pero los Beatles van al show de Ed Sullivan y con a eso... partir de ya en Socorro hay pequeños atisbos, pero ya en Rubber Soul y en Revolver ya van empezando a mostrar, con Emmerich empiezan a mostrar cosas diferentes, Sí. pero explota, digamos, en el Sgt. Pepper y en el disco de Pink Floyd del 67. Sí, sí, bueno... A partir, tenemos que poner ahí algo, porque para mí antes de Estados Unidos... Por eso yo empiezo con esos dos discos, el primer capítulo. Claro, pero por eso, además de todo el vodevil que estamos hablando, y la Country Music Hall y todo eso inglés, tenía el jazz, el rhythm and blues, el country americano, todos esos estilos. Sí, también, los Beatles también. Por eso, los Beatles, los Stones, eran puro blues. Los Stones, bueno, ni hablar, pero los Beatles en realidad eran Beatles, fanáticos del rock and roll, claro, digamos, de lo que, claro, hoy uno llamaría el rockabilly, y también eran fanáticos de las girl groups. También, o sea, las partes digamos, vocales son hay, todas de las girl groups. Por lo menos 4 covers de girl groups en los dos primeros discos de los Beatles. La mitad eran Sí. temas americanos. Los Beatles estaban completamente al tanto de todo lo que se cosía en el building, digamos, de los grandes tándem de compositores, ¿no? Digamos, como Leiber and Stoller con The Coasters y The Drifters, o sea, de hecho hacían cover de eso. Quiero decir, cuando uno escucha cosas como el Live at the BBC, aparecen un montón de grupos y solistas norteamericanos que uno no se da cuenta. Tiene un componente de eso también, pero a partir de Sgt. Pepper, digamos que ya lo que escuchás Sgt. Pepper no tiene rock and roll, no tiene rhythm and blues. Pero hay otra cosa, que te diría que los Beatles empiezan Rubber Soul y cuya influencia en realidad tiene que ver con un señor que para mí en un momento tuvo una especie de importancia casi tan grande como los Beatles, que es Bob Dylan, quiero decir. Bueno, sí, o sea, sí, y Bob Dylan, ¿qué le explicó Bob Dylan al mundo? Bueno, que se podía ser un compositor de canciones. Y ese es un gesto absolutamente moderno, porque cuando uno lo contrasta con lo que era el estado de la industria, digamos, de la música pop, que en realidad es muy parecido a la actual, pero o sea, con lo cual uno se queda con la idea de que, bueno, de que hubo como una especie de intermezzo, digamos, de 20, 30 años, hasta que la industria redescubrió cómo tenían que ser las cosas. Pero quiero decir, o sea, la idea de que esos chicos se vuelven compositores de canciones en el sentido que, no sé, la Nouvelle Vague se pensaba a sí mismo como cine de autor, ¿no? Bueno, esto era de alguna manera el intento de hacer una música de autor, pero por supuesto respaldada por toda una maquinaria industrial que permitía que esa música llegara, digamos,
lugares inimaginables. Pero lo que quiero decir es que cuando uno escucha, no sé, las canciones de Pete Townshend, de Syd Barrett, de Lennon McCartney, de Jagger Richards, de Ray Davies, digo, eran canciones que estaban escritas y pensadas musicalmente como composiciones, digamos, no estaban hechas exclusivamente para ver cuánto dinero se podía hacer y qué clase de hit podíamos meter, aunque se convirtieran en hits, como había sido toda la vida, solo que en la vida anterior de la industria musical había compositores, letristas especializados, arreglistas, productores, quiero decir, no es que no existieran ahora, pero de golpe los grupos componían sus propias canciones. Eso hoy nos parece una obviedad, pero era algo totalmente revolucionario en la época. Y era un gesto modernista por excelencia, que contrastaba con el hecho de ir a buscar esa inspiración en fuentes que podían retrotraerse al siglo XIX y más atrás.